Bienvenidos a este debate que hemos querido hacer cuando faltan tan pocos días para las elecciones del 8 de marzo, donde se va a elegir un nuevo Congreso. Hoy los invitados son las cabezas de listas de los partidos más importantes que tiene hoy Colombia. Carolina Corcho, que ustedes la conocen, ha sido ministra, ha sido una persona, ministra de Salud, pero además ha sido una persona que desde tiempo atrás ha estado peleando por los derechos de los trabajadores y los derechos de los pacientes. Bienvenida aquí, Carolina Corcho. No, gracias María Jimena por esta invitación y por esta posibilidad de discutir sobre una de las elecciones más importantes que son las del 8 de marzo. Ella es cabeza de lista del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. También está Andrés Forero, quien ha venido muchas veces aquí a fondo. Él es cabeza de lista, salta, ¿no es verdad?, de la Cámara al Senado en el otro partido muy importante que tiene Colombia, que es el Centro Democrático. Están representados aquí dos de los partidos, yo diría que tal vez los únicos más importantes que tiene hoy pues el espectro político de Colombia. Bienvenido, Andrés. María Jimena, un saludo para ti, un saludo para la doctora Corcho y para todas las personas que nos ven en este momento. Muy contento de estar en este espacio. No les voy a decir si pues ustedes saben que están en dos orillas distintas. Un poquito. ¿No es verdad? Bastante. Pero, ¿por qué no comenzamos con un tema que hoy, cuando estamos haciendo este podcast, vuelve a ser noticia? Acabo de conocer la información de que un nuevo paciente ha muerto en Cúcuta. Esto se suma a Kevin, a la historia de Kevin, que es otro de los colombianos que falleció por una evidente falta de atención que hay y caos dentro del sistema de salud. Este es un tema que desde luego va a ser muy importante si ustedes llegan a el Senado de la República, porque está en este momento pues en salmuera una reforma que no ha sido conciliada y que por segunda vez se presenta. Y que además, por tercera vez, dice usted, sí, bueno. No, pues ya se hundió dos veces, la presentaron dos veces y en buena hora se ha archivado dos veces. Exacto, pero en todas formas, cualquier cosa que pase en el nuevo Congreso va a tener que ver con una nueva reforma a la salud. Si bien es cierto, va a poderse parecer a la que se quedó ahí en salmuera o no, lo que sea, por tercera vez, va a haber. Yo quería plantear de una vez por todas ese tema que yo sé que es un tema que aquí a los dos nos interesa y donde tenemos visiones distintas. Y debo decir dos cosas, que los dos han participado activamente desde sus orillas distintas en este tema. Comenzó por las Por favor, mujeres adelante, aquí, claro que porque, sí. Ajá. Bueno, lo primero Doctora que hay que Corcho. decir es que aquí hay confrontados visiones. Lo que está en crisis en este momento es el modelo de la Ley 100, del cual fue autor el jefe político aquí, el doctor Andrés Forero Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que está en crisis. Pero está en crisis ese modelo que durante 3 décadas se la ha pasado interviniendo EPS, liquidando EPS, eran 157, ya van menos de 30. Es decir, hemos tenido más de 120 intervenciones de EPS y liquidaciones. Cojamos el ejemplo de Saludcop. Se interviene Saludcop, luego crean Medimás con un capital de $1 millón para que vean la irregularidad de ese modelo que crearon los señores del Centro Democrático y posteriormente se liquida Medimás y esa es la continuidad del sistema de salud. Lo que tú comentas, María Jimena, de Kevin, que vuelvo y lo digo, como médica y como psiquiatra y defensora de los pacientes, que he dicho mi solidaridad con su familia y con todas las familias víctimas del sistema de salud. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que ha habido en una década 362.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud. Por eso lo que está mostrando es que falló el modelo neoliberal y que hay que hacer una reforma estructural, lo ha dicho la Corte Constitucional desde el año 2008, donde dijo, este es el derecho más vulnerado en Colombia, lo ha dicho la Contraloría General de la República en varias funciones de advertencia en el año 2012, este sistema está en quiebra, desoído por los gobiernos de este país, desoído por el Congreso de la República y, excúsame Andrés, el papel de tu partido ha sido obstruir, porque en la Cámara de Representantes todos los partidos políticos, exceptuando Cambio Radical y el Centro Democrático, llegaron a un acuerdo y aprobaron 2 veces la reforma a la salud, menos ustedes, que no han presentado ninguna alternativa, porque la alternativa de ustedes es lo que ya está en curso. Y luego en la Comisión Séptima se hunde dejando al sistema de salud, al Senado,
al garete. A ver, usted que ha peleado también desde la otra orilla este tema, ¿cuál es su percepción? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pero primero varias precisiones, porque ella dice, la doctora Corcho habla de Medimás y nos responsabiliza a nosotros en el Centro Democrático, doctora Corcho. Eso no sucedió en tiempos del presidente Duque, usted lo sabe, eso fue en tiempos anteriores. Lo que pasa es que les da por decir que nosotros también gobernamos con Juan Manuel Santos y con Juan Manuel Santos nosotros estamos en un ejercicio de oposición. Y es verdad, doctora Corcho, que ha habido una depuración de EPS y yo creo que eso está bien, María Jimena. Afortunadamente las malas EPS han salido del sistema, pero hay otras hay otras EPS que son muy buenas. Y esas son las que habían sobrevivido hasta este momento. Por ejemplo, está Sanitas, está Sura, está Compensar, está Alianza Salud. Hay muy buenas EPS. Y yo prefiero que sea una EPS como Sanitas o como Sura la que se encargue de mi salud y la de mi familia y no una persona nombrada por el presidente Gustavo Petro. Sobre todo cuando hemos visto, esto no son palabras mías, doctora Corcho, estas son palabras del presidente de la República. Él reconoció que algunos de los interventores que había nombrado el propio gobierno estaban haciendo negocios con la salud. ¿En la nueva EPS? Él no habló de nueva EPS particularmente, él se estaba refiriendo a Asmed Salud, a EMSANAR y a SOS, que son 3 EPS del suroccidente colombiano, que fueron intervenidas. Una de ellas en el gobierno anterior, pero muy al final, es decir, realmente la intervención se ha dado durante este gobierno, pero que él reconoció que habían hecho negocios, que fue el escándalo que, en cierta manera, desató la salida del doctor Leal de la superintendencia. Entonces, él reconoce eso, dice que es culpa de la señora Laura Sarabia, pero la señora Laura Sarabia sigue de embajadora en el Reino Unido. Entonces, sí, es verdad, ha habido algunas EPS que han salido y ha habido EPS que han hecho las cosas mal y que ha habido corrupción, por ejemplo, en el caso de Medimás, como lo dijo la doctora Corcho, personas que trabajaron en Medimás hoy están trabajando, por ejemplo, en la Superintendencia Nacional de Salud. Doctora Corcho, yo creo que usted está en contra de eso. Por ejemplo, en el caso de esas EPS, nosotros decimos que claro que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, pero lo que estamos viendo, esto no tiene precedentes. Tú hablas con representantes de asociaciones de pacientes, María Jimena, personas que han conocido el sistema, que han lidiado con él, porque no ha sido perfecto. Yo considero que este es el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años, pero sé que no ha sido un sistema perfecto, que tenía dificultades, como cualquier sistema de salud en el mundo. Por ejemplo, para la doctora Corcho, para el gobierno nacional, los modelos de sistemas de salud son el Reino Unido y Costa Rica, así lo decían en la discusión de la reforma, y esos modelos también tienen problemas. No hay sistema de salud que sea perfecto en el mundo y siempre va a haber, como lo hay en Colombia, una tensión entre unas necesidades crecientes, sobre todo cuando tenemos una población que se está envejeciendo, y unos recursos que son limitados. Eso pasa siempre, pero lo que uno esperaba de parte del gobierno es que tratara de lidiar con eso, no que agudizara la crisis. Y tristemente eso es lo que ha hecho el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces, teníamos unas EPS que sí, no eran perfectas, nadie va a decir que lo fueran. Yo reconozco con la doctora Corcho que había problemas, sobre todo en las zonas rurales y dispersas del país, en garantía de que no había presencia de las Ahí EPS. yo reconozco que había un problema. Pero para resolver esos problemas que existían en las zonas rurales y dispersas del país no había que tirarse lo que funcionaba bastante bien en las zonas urbanas de Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Este sistema fue capaz de resistir una pandemia, María Jimena. Pero lamentablemente 3 años de politiquería, de corrupción y de ideología lo tienen hoy al borde del colapso. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de Nueva EPS, doctora Corcho. Nueva EPS es la EPS más grande del país. Lleva 2 años intervenida, 2 años intervenida. Y en menos de 2 años tiene 4 interventores. Dime qué empresa va a tener buenos resultados si tú le cambias el interventor cada 3, cada 4, cada 5 meses. Ninguna. Y adicionalmente hay un ruido enorme de corrupción, hay un ruido enorme de politiquería. Lo que a nosotros nos preocupaba de la reforma de la que estaba hablando la doctora Corcho era que los políticos se metieran en la salud de los colombianos. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Famisanar. También intervenía por parte del gobierno nacional. Entonces, en el caso de Famisanar, el último interventor, un señor que me tiene con tutelas porque no le gusta que yo le haga control político, contrató en mes y medio, María Jimena, lo nombraron el 15 de noviembre del año pasado como interventor. En mes y medio contrató a 75 amigos con un costo mensual de 700 millones de pesos. Y hay perlas, como por ejemplo una bachiller que se gana 28 millones de pesos al mes. Que nos explique por qué. Y así podría seguir. Personas que... no, mira, es que partiendo... Y esto que yo creo que es importante, porque seguramente para que la doctora Corcho también pueda hablar. Sí, exacto. Claro, porque hemos monopolizado, Pues a ver, monopolizado la palabra en este momento. Sí, Lo que pasa es que son muchos temas los que podemos hablar de este tema. Entonces, primero, doctora Corcho, para que sigamos en esta conversación y en este diálogo. Usted nos hablaba de 300.000 muertes evitables. Pero usted hace unos años hablaba de 1.300.000. Quisiera que usted nos aclarara por qué ese cambio en los números. Sí, me parece que es relevante que usted nos diga eso. Cuando la doctora Corcho llegó al ministerio, y esta fue una pregunta que yo le hice en el debate de la gente y que ella no me respondió. Ella criticaba el tema de las
tutelas. Había muchas tutelas, decía ella. 9 EPS las ha duplicado después de la intervención. Pasaron de 5.000 pasaron de 5.000 a 12.000 al mes. No, pero mira esto. El superintendente nacional de salud. Andrés Forero está diciendo que el sistema funcionaba muy bien, pero reconoce que habían 360.000 muertes evitables en el sistema de salud que está fracasando. No, le estoy preguntando la diferencia. Le estoy preguntando la diferencia de 1 millón de personas, doctora Corcho. 360.000 muertes evitables. No, yo no estoy preguntando las diferencias. La cifra del Instituto Nacional de Salud distingue entre la mortalidad evitable dada por barreras de acceso de la prestación de servicios y la mortalidad evitable, que son 1.400.000 de determinantes sociales de la salud, de políticas públicas. Por eso son dos cifras, pero si usted no le parece escandaloso y usted está diciendo que 362.000 muertes evitables como la de Kevin es un sistema que funcionaba muy bien, esto ya es un problema inmoral. 9 EPS está intervenida en el caso de Kevin, doctora Corcho. El sistema de salud que promovió su partido político y su jefe político ha sido un sistema corrupto. Le voy a hablar de varios hechos de corrupción, doctor André, frente al cual usted se ha quedado callado. Que el ADRES haya sacado un informe donde diga que un procedimiento que en el mercado cuesta 3 millones se lo facturen al sistema de salud por 700 millones de pesos. 1 billón de pesos que facturaron de medicamentos que no existen y no hay registros en el país. La Contraloría General de la República sacó un informe donde claramente dijo están embolatados 14.2 billones del 2020 al 2024, 14.2. Y en el 2024, 2.7 billones giró de más. El ADRES que no han podido sustentar las EPS. ¿Usted no le parece que ya de fondo estructuralmente hay un hecho de corrupción y usted me va diciendo que es que hay EPS buenas, doctora, no, es que claro que hay buenas EPS. Cuando eso está ocurriendo, ¿Usted está en una EPS? Le voy a hablar de las PQR para que seamos serios. Estuve revisando las tasas de peticiones, quejas y reclamos, porque lo que nosotros sostenemos es que el sistema que ustedes fundaron está en crisis. La reforma no existe. La reforma no ha sido implementada. Lo que están viviendo hoy es la ley 100 del señor Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que está viviendo en este momento los pacientes. En las tasas, ¿qué es una tasa? Es la proporción entre número de afiliados y quejas. Obviamente la 9 EPS tiene más quejas porque tiene más afiliados. Pero porque ha sido un desastre. Porque todo el sistema es un desastre. Entonces te lo voy a mostrar, María Jiménez. Pero te estoy diciendo, las cifras, vamos a mirar las cifras y esto lo puedes corroborar. Respecto a tasas, la 9 EPS es la 9ª en peticiones, quejas y reclamos. De las no intervenidas tienen proporcionalmente más quejas y reclamos Salud Total y Sura. Porque eso que demuestra que la crisis es sistémica, es del modelo. Nunca debió el Estado entregar recursos públicos para manejar de manera privada y opaca. Pero la pregunta es, bueno, aquí hay un problema, digamos, tú lo dices que es ideológica. Realmente hay dos conceptos. Hay dos visiones completamente distintas. Por un lado, ahí sí estamos de acuerdo. En eso nos podemos poner de acuerdo, doctora Corcho. Por un lado, sí, pero entonces está el país que dice, bueno, un momentico, pónganse de acuerdo porque carambas, necesitamos un sistema de salud. Y en el sistema de salud, o sea, el sistema de salud hoy, hay una discusión muy profunda que no ha logrado ningún acuerdo. Y es que unos dicen que hay que comenzar de cero y que hay que prácticamente estatizar el sistema. Y por el otro, que hay que seguir como estamos porque estamos bien. No, tampoco es eso. Y tampoco estamos bien. O sea... No, entonces, varias cosas, doctora María Jimena. Primero, nos han dicho que no se ha implementado la reforma. Y ahí nosotros tenemos una diferencia con la doctora Corcho, porque precisamente estábamos diciendo que más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno 30 años llevan las EPS intervenidas. Doctora Corcho, están hoy por hoy más de la mitad de la población colombiana afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno. Pero eso es por una crisis realidad de las EPS que viene de pero mira lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Sanitas. A Sanitas la intervienen como retaliación al hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado la primera vez que se hundió. Entonces, intervienen Sanitas. Después la Corte Constitucional ordena que se devuelva. Se la devuelva. En el caso de 9 EPS no la devolvieron. Y sí, Sanitas está con problemas. Aquí la doctora Corcho habla del sistema y sí hay una tensión gigantesca. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo deliberadamente decidió desfinanciar el sistema. Los técnicos del ministerio para el año 24 y el año 25 le decían suba por favor la UPC entre un 16 y un 22%. El ministro Jaramillo decidió subirla en un 5.3%. ¿Y qué pasó? En el 24. Claro, del 24 al 25. El alza del salario mínimo ese año fue del 9.5%. Dime qué sistema va a ser sostenible.
obviamente ha habido un deterioro en todo el sistema por cuenta de estas decisiones de parte del ministerio, que además ha desfinanciado el sistema con un programa que ellos dicen que supuestamente va a resolver los problemas, que es el programa de los equipos básicos en salud, que se ha convertido realmente en una fuente de ejército militante. Se han gastado 4 billones de pesos. 4 billones de pesos supuestamente para que nos atiendan en nuestras casas, nos vayan a visitar 80,000 personas que ha contratado los entes territoriales en distintos lugares del país. Pero cuando uno se encuentra con alguien en las reuniones políticas y le dice, oye, ¿ustedes han encontrado con que los visiten? Sí, nos han visitado. ¿Y qué ha pasado? No, nos tomaron la atención y nada más. Y se han gastado 4 billones de pesos en eso. Pero dejando de lado eso, que me parece que es importante, doctora Corcho, usted que hablaba del tema de las peticiones, quejas y reclamos, mire lo que está sucediendo. Entonces sí, puede ser que efectivamente hay que ver el tema proporcional. Y cuando usted revisa las peticiones, quejas y reclamos, usted se da cuenta que más o menos están equiparables. En el año 25, que es el último año, que usted vio lo que le respondió el doctor Vecino, el 59% de la población está en EPS intervenidas. Y usted ahí revisaba y efectivamente las peticiones, quejas y reclamos están más o menos como equiparadas. Puede ser que en algunos casos esté lo que está diciendo la doctora, que las tasas estén en ese sentido. Pero cuando usted revisa, y esto es lo preocupante, doctora las Corcho, que intervenidas. porque están diferenciadas el tipo de peticiones, quejas y reclamos. Las que son de carácter priorizado y las de riesgo vital, ahí sube considerablemente en las EPS intervenidas. En el caso, por ejemplo, de las EPS, de las peticiones, quejas y reclamos de riesgo vital, son el 77% en las EPS intervenidas y obviamente eso nos está preocupando. Pero además fíjese que los escándalos que están presentando mayoritariamente es en las EPS. No, pero es que son las intervenidas. Las desfinanciaron. Usted nos está hablando del tema de Kevin, yo doctora quiero Corcho. aclarar una cosa. Déjeme, yo termino y ya lo dejo. Es que tengo que aclarar porque son muchas mentiras. En el gobierno, pero no he dicho mentiras, doctora Corcho. No, te voy a aclarar pero no, mentiras. usted concluya. Yo concluyo. Entonces, nos dicen que no se ha implementado la reforma y claro que la implementaron las EPS intervenidas. Así lo dijo el propio presidente de la República. Él lo dijo, usted no me dejará mentir. Entonces Duque también, Santos también, Pastrana también, que intervinieron EPS. No, pero intervinieron para liquidar generalmente. Aquí hemos visto cómo las han mantenido, lamentablemente, para robárselas, porque se han robado las EPS si las liquidas, intervenidas. Se desfonda el sistema sin reforma. Doctora Corcho, pero es que intervinieron pero igualmente. Pero mira, esa es una buena pregunta. ¿Usted cree que ha mejorado las personas que están en 9 EPS? ¿Vieron mejorada su atención después de la intervención de 9 EPS? Mira, les voy a decir una cosa. Lo primero, no es verdad, es falso, es mentira si no sigas repitiendo eso si quieres mantener algún prestigio como parlamentario. No es verdad que sea insuficiente los recursos que se giran por parte del gobierno nacional, lo que es la UPC a las EPS, no es verdad. En toda la inversión de salud en este gobierno se ha aumentado 1.4% del PIB y el aumento total de la UPC ha sido del 30%. ¿Y por qué no alcanzan las EPS intervenidas, doctora? Y un estudio que hace el propio Ministerio de Salud muestra que de cada 100 pesos las EPS se gastan entre 85 y 95. Y la Contraloría General de la República nos está diciendo que tienen embolatadas 14.2 billones. ¿Tú cómo vas a decir que va a ser insuficiente cuando hay un déficit en los estados financieros? No es cierto, Andrés Forero, estás mintiendo. Si tú coges los estados financieros, cojamos los estados financieros de las EPS. Hagamos una auditoría. Nosotros hicimos una auditoría de los estados financieros de las EPS. No hay estados financieros, doctora, desde el año 24. Se mostró. Pero si no hay estados financieros en la EPS más grande del país. Porque se la robaron. No, se la están robando ahora. Se la están robando ahora. Señor, espere un momentico. Le estoy diciendo que hicimos una auditoría, es que esto es con datos, y aquí hay que ser serios. Han hecho 2, dijo ayer la doctora Munera. Han hecho 2 y no sirvieron, dijo ella. Si tú miras los ingresos que tienen las EPS en sus estados financieros versus lo que gastan, tienen una diferencia de 13.2 billones solo en 8 EPS en 4 años. Denuncia que interpusimos en la Fiscalía General de la Nación y que está en la impunidad. La Corte Constitucional lo que le pidió al gobierno es compare los datos. Cuando se compararon los datos, se encontraron sobreprecios de medicamentos, sobreprecio de procedimientos hasta el 20,000%. El propio Contralor, Vicecontralor, dijo, aquí no hay insuficiencia, lo que hay es malversación y mal uso de los recursos públicos de la salud. Entonces no sigas diciendo eso porque pero ni los estados intervinieron en las EPS, doctora. ¿Por qué la plata no alcanza en las EPS intervenidas? Vuelvo y te digo. Cuando el Estado colombiano entrega el manejo de recursos públicos a un particular, tiene que hacer inspección, vigilancia y control. El Estado, no el gobierno de Gustavo Petro. Una intervención no es discrecional de un superintendente de salud. La de Sanitas tenía justificación. Fue discrecional, lo devolvió la Corte Suprema. La Corte Constitucional. Ya te explico. La Corte Constitucional. Ya te lo voy a explicar. Sanitas está denunciada porque utiliza recursos públicos de los colombianos para financiar su empresa Keralty. Eso es ilegal.
Eso es corrupción, pero además porque no tiene las reservas técnicas. Más de 20 billones de pesos que deberían tener en bancos para respaldar deudas no los tienen y eso ya es causal de intervención. Y las reservas técnicas ¿Qué en fue las lo que CPS pasó? intervenidas, ministra. La Corte Constitucional tumbó lo de Sanitas por vicios de Y en buena procedimiento, hora. pero no porque la Corte Constitucional dijera que no había mérito por parte del Estado en su función de inspección, vigilancia y control para intervenirla. Así que tienes que ser preciso. Bueno, ahora, entonces quiero seguir para adelante porque hay una reforma, o de todas formas el próximo Congreso va a tener que hacer una reforma, sentarse a plantear una reforma, gane quien gane, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo en medio de esta discusión? Y yo creo que es un tema que muchos colombianos nos preguntamos, porque la salud es un derecho, como dice muy bien una de las leyes que se aprobaron hace mucho tiempo, ¿no? La salud es un derecho en Colombia. ¿Qué podemos pensar que puede pasar en este Congreso? Sobre todo cuando hay experimentos que funcionaron. Por ejemplo, la pensional, hubo un acuerdo y salió. Estaba en salmuera en la Corte, pero en el Congreso hubo un acuerdo y salió, sí. Lo mismo la laboral. ¿Qué le podemos decir al país que van a hacer ustedes? Para lograr un acuerdo. ¿En qué puntos hay un acuerdo y en qué no? Estamos de acuerdo en que tenemos visiones completamente distintas. La verdad es que tenemos que decirlo, doctora Corcho, y usted lo sabe bien, hay unas diferencias radicales. Sí, bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se estatice la salud. Se está muriendo por falta de un pero es que servicio ahí es donde tenemos esa diferencia enorme, sí. Doctora María Jimena. Entonces, la doctora Corcho, yo le pregunto si las personas que están con 9 EPS intervenida mejoraron su situación o la empeoraron. Pero echemos para adelante. ¿Qué propondría? ¿Cuál es su propuesta? Yo estoy de acuerdo ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que ustedes dicen nosotros vamos a llevar al Congreso? No, yo personalmente considero que tiene que seguir la figura del sistema de aseguramiento. Yo no estoy de acuerdo con una estatización del sistema. Es que ya vimos un anticipo de la reforma con las EPS intervenidas. Llevan 2 años, ha sido un completo desastre. Por ejemplo, en el tema de las tutelas, la defensora del pueblo la semana pasada dijo que en 9 EPS ni siquiera se dieron el trabajo de abrir 120.000 tutelas. La doctora Corcho criticaba que hubiera tutelas en el sistema de salud colombiano. Entonces uno hubiera dicho que este gobierno iba a acabar con las tutelas. Pero entonces, ¿qué sucedió en 9 EPS cuando le intervinieron? Porque ella no me ha respondido. Si la plata alcanza, doctora Corcho, como usted lo está señalando, el gobierno hoy controla esas EPS, ¿por qué no le alcanza la plata? No, sobre todo porque no la liquida, pero ella respondió. No, pero ella dice que no la liquida porque entonces si la se liquida, desfonda el sistema. No, eso es lo que nos dice. Por eso necesita la reforma. Eso es lo que nos dice la doctora. Pero doctora, usted está Tenemos diciendo una cosa. Con aspiración artificial. Su argumentación. Porque ustedes en el Congreso no permiten que se resuelva el problema. No, lo que pasa es que no estamos de acuerdo con su solución. Creemos que la solución termina siendo peor que el problema. Entonces, no, ya voy para allá. Pero de una vez porque, la solución. Porque yo creo que es importante, a propósito de lo que dice la doctora Corcho, que ella aclare. Si la plata es suficiente, como usted está diciendo, ¿por qué en las EPS intervenidas, que son las que controla el gobierno nacional, la crisis es más grande que en todas? En una EPS todos los días se están cerrando clínicas y hospitales. Ahorita es que es importante esto porque obviamente en función de eso podemos plantear soluciones hacia adelante. Entonces, si la plata es suficiente, ¿cuál es la doctora solución? Corcho, Ustedes se oponen con razones. Nos oponemos. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros creemos. La propuesta de ellos es lo que hay hoy. No, claro, no, lo que hay hoy es que ustedes se lo tiraron, doctora Corcho, pero entonces, ¿qué planteamos nosotros entre otras cosas? Una UPC diferenciada. Hoy hay un problema de selección adversa. Una UPC diferenciada. Porque ¿qué pasa hoy, por ejemplo? Ya existe, Andrés. Ya existe una diferenciación, pero usted sabe que no para todas las enfermedades. Ya hay UPC diferenciada. Con ancianos, con diferenciales. Sí, con hombres y mujeres en función de la georreferenciación, pero me estoy refiriendo, y usted lo sabe bien, al tema de la carga de enfermedad. Hoy por hoy, las EPS que hacen bien la tarea empiezan a acumular una población que tiene una alta carga de enfermedad. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Y qué pasa? Las EPS que no son tan buenas, pues realmente se quedan con las personas más sanas o con las personas más jóvenes, las que no están requiriendo atención, y obviamente eso pone en riesgo a esas EPS que hacen la tarea bien. Y usted tiene razón. Hoy hay una diferenciación por género, por edad, por localización dentro del territorio nacional, pero usted sabe que me refiero a otra cosa. Sí. Adicionalmente, después de lo que sucedió con el caso del ministro Jaramillo, que decidió desfinanciar deliberadamente el sistema, pues yo sí creo que tiene que ser... No es mentira, doctora Corcho, pero es que usted no me ha querido responder. Si usted, este es el silogismo. Entonces, la doctora Corcho dice que los recursos alcanzan. Hoy lo dice la Contraloría. No, la Contraloría, por ejemplo, usted habla de los estados financieros de las EPS. Mire, por ejemplo, en el tema de la Contraloría, que ella dice que se robaron el caso de 9 EPS, yo no tengo por qué defender al doctor Cardona, yo no tengo nada que ver con él. Si él hizo algo malo, que caiga sobre él todo el peso de la ley. Pero mire usted lo que dice, ya que usted está hablando de la Contraloría,
una de las quejas grandes que había contra el doctor Cardona era el tema de los anticipos no legalizados. Y entonces, en ese informe que sacó la Contraloría, que no se ha conocido completo, ellos hablan de anticipos no legalizados antes de la intervención, año 2023. Y ahí hablan más o menos de 3 billones de pesos. Y dicen que el año 24, porque uno hubiera dicho, llegaron los del gobierno, llegaron a mejorar las cosas, los anticipos no legalizados son de 8.6 billones de pesos. Año 25, con corte del mes de julio, 15.6 billones de pesos. Entonces, doctora Corcho, si antes había problemas, los problemas ahora se agudizaron. Ahora, pero la pregunta puntual es esta, doctora Corcho. Entonces, dado que el Centro Democrático no tiene doctora propuesta, Corcho, nosotros sí tenemos propuesta. Pero Lo que ¿por qué no nos dice su propuesta para poder salir pues adelante en el debate? nosotros creemos que tiene que seguir habiendo un aseguramiento mixto, Sí. que tiene que ser solidario, Sí. que hay que buscar formas de, por Y ejemplo, que no tiene que malversar aumentar el número, la la UPC. Pero mira, ese es un Que tema tiene que que financiar obviamente la tiene UPC. que haber una financiación, pero obviamente uno no puede pensar que tiene que haber un incremento infinito. En primer lugar, yo creo que se tiene que acabar el tema de los equipos básicos en salud, que ha sido un desangre del sistema. A mí me parece que ha sido una malversación. Yo mandé derechos de petición, hice una denuncia con 1.6 billones de pesos que habían girado en ese momento a los territorios, a los entes territoriales. Y solamente el ministerio sabía en que se habían gastado 300 mil millones de pesos. Eso, por ejemplo, se tiene que acabar. Eso es una propuesta concreta. El ministro decidió crear 450 cargos Eso no nuevos es una propuesta, justo antes de eso es elecciones. oposición. eso Pero no es venga, María Elena, oposición, déjeme hablar de la doctora. propuesta porque está claro. Pero déjeme tranquila, terminar la doctora propuesta. Corcho, Vamos pero a la propuesta. déjeme yo Es termino. que yo le he Entonces, preguntado y usted no me contesta. Usted no responde. No, ver, las bueno, propuestas. ¿ya escucharon? No, yo ahorita respondo, pero es que ahorita me parece que era importante El Centro contextualizar. Democrático Me parece no muy tiene bien, la pero propuesta, no tiene una propuesta porque la propuesta fue No, pues la ley era 100, defender que el es lo que hay sistema, hoy. que no era perfecto, pero pues es que se lo Yo tiraron. voy a Entonces hay que explicar nuestra reconstruir el propuesta. sistema. Primer elemento, Ahorita la dice cómo lo que lo va a dijo la ley reconstruir. 100 era que supuestamente las EPS eran aseguradoras. Para usted ser asegurador, María Jimena, tiene que tener un reaseguro, que son las reservas técnicas, el respaldo financiero para cubrir las deudas. Eso no pasó, eso no fue verdad. La mayoría de EPS no tienen reservas técnicas, luego no son aseguradoras, el que respalda es el Estado. Una de las, quiero hacerle es que yo tuve aquí a uno de los presidentes de una de las EPS que mejor le va, y dijo que uno de los problemas de las reservas técnicas que efectivamente pide la ley es que les tocó asumir, o sea, recurrir a esas reservas técnicas porque el Estado no les pagaba. Y entonces fueron como que mermando esas reservas ¿Y así pasó? técnicas. No, eso no. Eso es lo que ¿Y qué dice. pasa con las eso es lo EPS que dice. intervenidas, doctora? Primero, esta no estaba ellos- intervenida mire, ni yo le tampoco digo. lo está, sino que hablando de por qué pasa eso en el tema de las reservas En este técnicas. sistema de salud se gira anticipado. El fondo ADRES, fondo público creado por el gobierno de Juan Manuel Santos en el plan de desarrollo, gira anticipado. Sí. Y no hay problema de insuficiencia, podemos discutir los datos, ustedes dicen que no. Los intervenidas, doctora. los estados financieros de las CPS dicen que no hay insuficiencia. Primer elemento. Segundo elemento, el financiador final es el Estado. O sea que al asegurador final Son es los el colombianos, Estado. todos los porque colombianos. no fue verdad que tuvieran reservas técnicas. Somos los colombianos. Tercero, Sí. nosotros nunca hemos propuesto la estatización del sistema de salud. El sistema de salud es de prestación pública O sea, y ustedes privada. no proponen eso. Nunca. Ok. Y él lo sabe. Pues si leyó, porque claro, uno puede llegar al Congreso y decir, me voy a oponer a cualquier cosa que diga el gobierno de Gustavo Petro y no leer la reforma. El sistema hoy en Colombia es de prestación mixta, pública-privada. 80% prestador, clínicas, gestores farmacéuticos y hospitales. La reforma no propone en ningún momento tocar el sector privado. Lo que ha quebrado el sector privado son las EPS, que han quebrado droguistas, que han quebrado clínicas privadas. La propuesta de nosotros es que ese fondo público, que no lo crea la reforma, que ya existe, que Es tiene el los recursos ADRES, públicos, es la ADRES. Sí. pague de manera directa clínicas y hospitales con doble... Ya lo está haciendo, doctora. No, es que estás confundiendo giro las directo cosas. ya lo están haciendo. Una cosa es el giro directo, otra cosa es el pago directo. En el ¿Cuál giro es la directo, diferencia? Sí. el ADRES es un pagador ciego. El ordenador del gasto del EPS y el ADRES paga. En el pago, En eso las es el EPS giro. intervenidas En el ya lo pago- están haciendo. En el pago, vuelvo e insisto, hay un doble sistema de auditoría que no tiene el actual sistema. Hay una auditoría que harían las EPS que se convierten en gestoras, ¿contra qué? Contra un manual tarifario. Porque el sistema es insostenible si un procedimiento de 3 millones lo facturan a 700 millones, si Sanitas a su clínica le paga 70 millones por una cirugía a un hospital público, 2 millones, eso pasa en este sistema. Eso es lo que le dicen los ideólogos del neoliberalismo, mercado. Eso no fue ningún mercado, eso fue un oligopolio, eso fue una extracción de rentas para poder favorecer vía integración vertical un saqueo de este país. Entonces tiene que haber un manual tarifario, la EPS se convierte en gestora,
hace una auditoría sobre ese manual Sí, tarifario de la auditores, clínica sí, y sí. hospital, y el ADRES hace unas auditorías aleatorias, y sobre esa base se paga. Primer punto de la reforma. Tenemos 4 mecanismos anticorrupción. Hoy el ADRES tiene mecanismos de inteligencia artificial donde todos los colombianos podemos ver los giros. Lo hizo este gobierno. Lo que necesitamos es el doble sistema de auditoría para que tengamos cuentas claras, porque en 30 años de la ley 100 del señor Uribe no hay cuentas claras. Esto fue opaco, oscuro y corrupto. Opaco es lo que está pasando ahora, punto doctora. de la No es reforma. verdad. El segundo Entonces, punto de la reforma es salud preventiva, atención primaria en salud. ¿Cómo hubiera podido la reforma salvar la vida de Kevin? Tú tienes los equipos básicos, esos que tú niegas. Se le asigna equipos básicos a la población en el territorio y el equipo básico hace el seguimiento al paciente en riesgo. Les voy a contar los hechos de lo que sucedió con Kevin. Kevin recibía su medicamento hace 5 años mensualmente, su inyección. Pero el problema es que se traslada Sí, y él el pide un sistema no logra, porque es una de las fallas del El sistema sistema, no la lo- portabilidad no lo detecta, que si había pasado, es un sistema lento, no tiene sistema de información sí lo único. reporta, lo que pasa es que él vuelve y se presenta. Pero mire, todo sin eso se haberse sabe trasladado. porque el presidente decidió publicar la historia clínica. Usted sabe que eso no se puede hacer, doctora Corcho. Pero además digo una cosa, nueva EPS, porque no es solamente el problema de Kevin. Usted ha visto que la mamá de Kevin Por ha dicho eso que es que tiene... hacer la Pero reforma. no, pero doctora, pero Para es que usted- todos. no le estoy diciendo, es que no. Mire, no. Pero, ¿qué es lo que vio usted pasó? propone? No, yo Sí. qué les voy a decir, es que yo creo que el sistema no se tenía que destruir el sistema. Por eso es que yo no tengo Pero hay unas que hacer una alternativas tan reforma, pero hay radicales. que hacer una Pero por reforma eso ya. era un tema de ajustes, María Sí. Jimena. Por eso me diferencia con la doctora Corcho, que ella dice que nosotros no Las proponemos nada. intervenciones Es que son mecanismos de la ley 100, no de la reforma, No, por pero, favor. pero doctora Pero, ¿cómo Corcho, es que el explicamos presidente Petro dijo que estaban implementando la reforma en las intervenciones. Entonces yo le Pues pregunto yo no sé si lo constantemente. dijo, pero entonces Duque sí lo también lo dijo. implementó, No, entonces Duque no, también. no, pero es que es distinto, doctora Corcho, porque es que él dijo en las EPS intervenidas yo la voy a implementar. Tuvimos un piloto que es el piloto del nuevo sistema de salud de los maestros. Ahí está el doctor Jaramillo. No es un pero es que eso piloto de lo la dijo. reforma. No Bueno, estoy diciendo entonces yo, no estoy lo de dijo- acuerdo. Lo dijo Están el doctor equivocados. Jaramillo, no fui Pues, yo. Entonces, no, y entre otras pero es que cosas, no es verdad, pero no. es que así fue y él lo dijo, doctora Mire, la Corcho. reforma Pero no se puede hacer- Yo le digo una cosa, y usted sabe que antes sí estaba territorializado el FOMAC, ¿cierto? Y había una serie, no eran EPS, porque no eran EPS, sí estaba territorializado. Aquí decidieron cambiar y dijeron que se podía ir a cualquier clínica o hospital. Se ha desbordado el gasto en salud. Nosotros habíamos advertido eso a propósito de la reforma, porque claro que la habíamos leído, doctora Corcho. Dijimos, tal como está pensado, usted puede ver mis intervenciones, doctora Corcho, en la Comisión Séptima de la Cámara, y va a ver que dije que con la reforma se iba a desbordar el gasto en salud. Y eso precisamente es lo que pasó con el el nuevo FOMAC. sistema de salud de los maestros. 1.2 billones de pesos tuvieron que trasladar de las pensiones y cesantías de los maestros porque vimos lo que sucedió. No funcionó bien. Pero, Se duplicó el ¿qué gasto. aprendimos de esa experiencia? Pero una cosa, María Jimena, porque entonces la doctora Corcho hablaba del tema de que los equipos básicos hubieran podido ayudar a Kevin. Sí. ¿Cómo le hubieran podido ayudar? En el Porque yo le marco digo de una la cosa, reforma. hoy ¿Pero por por qué no hoy, me dejan hoy por explicar hoy, la propuesta? ya usted lo explica, porque yo quiero decirle hoy a las personas, porque fue canalla lo que hizo el presidente, yo celebro que usted se excuse en nombre del presidente, del ministro Jaramillo, con la mamá de Kevin, porque el presidente victimizó a la mamá de Kevin, prácticamente la responsabilizó, decía que tenía que haber dejado a Kevin bajo llave. Que es mentira, eso no es verdad. Usted es doctora y sabe que eso no se Venga, tiene que yo hacer. le quiero decir Pero- algo, pero María Jimena. espérese, Mira, doctora. yo como Pero médica y entonces- como psiquiatra pero- no puedo aceptar en esta mesa que aquí se esté instrumentalizando el dolor de una Yo no lo familia estoy para conseguir instrumentalizando, votos. yo le estoy diciendo, Si doctora, quiere, lo que Andrés, sucedió. le propongo una Pero es cosa. que Mire, mire, yo soy pero, terapeuta de doctora familia y Corcho, no me permite mi ética médica que usted no sabe lo que es tratar un paciente y tratar un duelo, que ustedes estén instrumentalizando doctora el Corcho, dolor nadie lo de está una familia para instrumentalizando. conseguir votos. Pero usted no critica al Si presidente quiere hablemos de Petro, política usted no- pública. usted no critica al presidente Hablemos Petro. de la política pública. Pero usted no critica al ¿Qué presidente es Petro por la- lo que hizo, doctora Presente. Corcho. O sea, sale a victimizar a la mamá, sale a revelar la historia clínica. ¿Eso no le parece que requiere una... Pero le estoy diciendo la explotación del repudio? dolor de una familia para conseguir votos, el que se señor, metió, eso es una el que se infamia. metió, nadie lo está haciendo, doctora Corcho, Pero, el que se ¿lo metió está con la haciendo mamá, usted? no lo estoy haciendo yo, Voy- le estoy diciendo que voten por mí por eso. Yo voy a sencillamente hacer- le estoy explicando la situación. Usted Yo ha hablado de necesito en 1.300.000 que hablemos de la personas política y después nos dijo que eran pública para que 300.000. casos Mire como cómo los de usted Kevin, bajó. la Bueno, verdad yo- le ocurre. yo voy Pero a- es que a no puede ser. llevarlos- yo Ella no voy a rechaza llevarlos. lo que hace el presidente Petro, no dice nada. El ministro Jaramillo Bueno, salió a decir que lo tienen que tener bajo ¿por llave, qué él no- es médico. por qué no y ella hacemos sabe una cosa? perfectamente que hay ciclistas Yo lo profesionales voy a- que son hemofílicos yo lo voy y a, pueden competir en el yo lo Tour de voy a Francia con hacer. el medicamento que le Ustedes, negaron. mire, usted lo más probable es que se encuentren en el Senado. Le voy a hacer una pregunta como para terminar este debate que me parece honesto, me parece que es importante que se dé, ¿sí? ¿En qué puntos, sí, puede haber un acuerdo con lo que dice aquí la doctora Corcho y en qué no? María Jimena,
nosotros siempre hemos dicho que este sistema avanzaba en la estatización. Nosotros además hemos visto que es una cuestión progresiva. Ha sido en el discurso del presidente. Primero fueron por las EPS, después fueron por las IPS y por los gestores farmacéuticos. Sí. Entonces, es una forma de entender de forma distinta cómo debe ser el sistema. A nosotros no nos choca, a nosotros no nos parece que sea escandaloso que haya participación de privados, por ejemplo, en el elemento de aseguramiento. Podría haber buenas EPS públicas y no han funcionado, han sido malas en general. La doctora Corcho no se ha querido hacer cargo de toda la corrupción que se está presentando en este momento en las EPS intervenidas. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos unas diferencias sustanciales. Yo creo que ¿cuáles? ¿En qué? O sea, ¿usted en cuál? Es que yo no creo que se deba hacer. No hay ningún acuerdo. Usted no podría hacer ningún acuerdo con la doctora Corcho. Podemos ponernos de acuerdo seguramente en fines, pero en medios pues pensamos completamente distinto. Yo pienso que no debe haber politización de la salud. Yo no creo que deba ser un gobierno, por ejemplo, un ministro, el que decida. Yo le voy a decir en qué puedo estar de acuerdo con la doctora Corcho y que podríamos regularlo. Una cosa que ha sucedido, que ha habido EPS que, por ejemplo, tenían la posibilidad, y eso ha sucedido, es que yo no defiendo de oficio las EPS, yo solamente creo que es que, por ejemplo, están en Cúcuta y tienen pacientes de Cúcuta, y ahí los pueden atender en Cúcuta y deciden mandarlos a Bucaramanga. Eso está mal. Pero para resolver ese problema, yo creo que no había que darle esa discrecionalidad a los alcaldes y gobernadores, que es lo que hacía la reforma de la salud en gran medida. Bueno, lo primero, eso es lo que hacían las EPS. Entonces, bueno, no todas, algunas. No me contestó. Forero, mire, pero entonces primero, yo le pregunto lo mismo, doctora Corcho. ¿En qué podría estar usted de acuerdo y en qué primero, no con lo que dice en lo primero es que Andrés estemos Forero? de acuerdo en lo que nosotros hemos propuesto y no en lo que dicen e inventan y mienten que nosotros proponemos. Nunca en la reforma a la salud se dijo que gobernadores y alcaldes fueran a manejar las platas de la salud. Yo no dije eso, pero es que yo no dije eso, doctora Corcho. Contrario, pero yo no dije ni eso. Políticos. Pero doctora Corcho, pero yo no dije eso. Hoy las EPS no, yo no dije eso. Yo ya digo que dije yo. Bueno. ¿Quién es José Fernando Cardona? Un aliado del señor Vargalleras, un aliado del señor Álvaro Uribe y del señor César Gaviria. ¿Quiénes eran los de la Junta Directiva de Ecosalud? La familia del señor Andrés Pastrana. Hoy las EPS sí son manejadas por la clase política de este país. No está manejada por el gobierno por hoy. Ecosalud está manejada por el gobierno, doctora Corcho. Las EPS históricamente... pero es que hágase cargo de la situación actual. Las EPS intervenidas se están cayendo a pedazos. Entonces ese es lo que acaba aquí. Aquí en la reforma lo que queremos es quitarle el manejo de los recursos a la clase política. No se lo dieron, se la entregaron absurdamente. Oscurantista. La reforma no se ha aprobado. No, pero las EPS están intervenidas. Que los recursos vayan de manera directa. Eso necesita una ley de la República, eso no se puede hacer una intervención, porque la ley 100 lo que dice es que el único ordenador del gasto de salud es la figura EPS. Pero los controlan los gobiernos, el gobierno controla al interventor. La atención primaria en salud, centros de atención primaria en salud en todos los barrios, tiene que haber en todos los barrios, en zonas dispersas, rurales y urbanas, que es la puerta de entrada al sistema, donde va a haber una dotación para que usted lo atiendan y le resuelvan el problema. El 80% de los problemas los puede resolver ahí. Ese centro va conectado con la mediana, la alta complejidad, ahí hay unos equipos básicos que hacen seguimiento a los pacientes. Pero ahí no pasa una cosa, a mí me sorprendió mucho lo de Kevin porque yo lo estudié mucho y resulta que lo de Kevin tuvo que ver con traslados. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con Kevin? La mamá fue y dijo, mire, nos vamos a ir a otro lado y entonces hicieron el traslado. El traslado se hizo, pero resulta que cuando Kevin fue a hacer su, digamos, a pedir a que le aplicaran el medicamento. A lo que hacía cada mes, le dijeron, no, usted no está acá, sino allá. Porque ese es el problema del actual sistema, que lo cambie el de nosotros, porque este es un sistema financiado por demanda. Y ahí fue que le dijeron, no el podemos. Que nosotros proponemos se financia por oferta, entonces un niño como Kevin no tendría ese problema, porque como el sistema se financia por oferta, que es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Pero esta no fue por oferta, sino por el traslado. No, por eso te estoy diciendo. Es que lo de Kevin ocurre en el marco de la Ley 100. Es un problema de portabilidad, donde como el sistema no tiene un sistema único de información, está fragmentado, entonces evidentemente la nueva EPS no lo detecta y ahí es donde ocurre este desagradable hecho. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Vamos a financiar por oferta para que nadie pueda estar diciendo es que no me han pagado, entonces no voy a atender al paciente, es que no he facturado. La atención primaria en salud, que es el seguimiento de esos pacientes de enfermedades huérfanas. ¿A un paciente hemofílico le van a dar el medicamento en un centro de atención primaria en salud?
Es una inyección, Andrés. Es que O un sea, centro de sí, atención O sea, en primaria... todos los centros de atención A ver, primaria en salud va a haber... te lo voy a explicar de la siguiente manera. Va a haber medicamentos para los pacientes de hemofílicos, pronto doctora tú- Corcho. De pronto tú no conoces Pero le estoy el preguntando, sistema. ¿en todos los centros de atención Un primaria en centro salud va a de haber atención medicamentos para primaria en atención de salud hemofílicos? Puede tener inclusive especialistas. Pero va a haber... Esa es la pregunta. Porque eso Tú fue lo puedes que tener sucedió. varias alternativas que también tiene la reforma. Qué bueno que pensemos en clave de propuesta. Exacto. Bueno. Tú puedes hacer seguimiento de ese paciente y el sistema traslada el medicamento para que, como lo hace la O sea, 9PS. para hacer una para poner- pregunta. No lo hizo ahora. Pero- o pero sea ¿qué que es? a Kevin le hubieran podido, bajo la reforma que propone el Claro, gobierno, porque ¿Por le qué? hace, ¿por qué? Porque Le el hubieran sistema podido, primario que hacer hace tiene un el equipo tratamiento. básico de seguimiento permanente. El equipo detecta inmediatamente este niño se trasladó, este niño se nos perdió el radar. Eso es lo que En no una tiene semana o en un eso mes. es lo que no, permanentemente. Es que la mamá Esa es les la avisó, función la mamá del les avisó que equipo se había básico. ido a otro lugar. Ese Es que ella se sería- avisó, no fue un problema que no Sí, se pero hubiera es que el sabido. actual sistema no está basado en la atención primaria en salud. ahí Entonces, no es un tema de atención no lo primaria, detectó. doctora. Estoy hablando de que Ya lo le que habían falló es identificado la lesión. enfermedad. Entonces, el Centro de Atención Primaria en Salud para hacer ese seguimiento conectado con la mediana y alta complejidad. Tercer punto, un país como Chile, María Jimena, las compras de medicamentos son centralizadas. Sí. El error de Iván Duque fue crear, además del intermediario de la EPS, se inventó algo que se llama Los tu gobierno, gestores gestores. farmacéuticos, dos negocios. Entonces ahí hay una puja donde estos gestores empiezan a acaparar, a esconder medicamentos para jugar con precios a costa de la vida. Los sistemas de salud serios en el mundo, inclusive el chileno, tienen compras centralizadas de economía de escala de medicamentos, sobre todo para enfermedades huérfanas, para que no entre, un medicamento tú no lo puedes meter en un juego de negocios y mercado, error del señor Iván Duque y nuevamente del Centro Democrático. Eso lo tenemos que corregir y eso está en la reforma. Y en la reforma también, que eso no se puede hacer por decreto, es generar un régimen laboral especial para formalizar el 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras de la salud que tienen contratos basura. Y el otro punto es destinar un porcentaje del PIB en salud para inversión Ya. en ciencia, tecnología e innovación para producción nacional de medicamentos y vacunas. Esa es la reforma. Entonces, otras cosas que me parece que es importante aclarar a la Bueno, doctora entonces- Corcho, porque usted dice que hay que ser preciso. Yo dije otra cosa, yo no dije que los alcaldes y gobernadores con la reforma fueran a manejar la plata. Yo dije que iban a tener discrecionalidad para decidir qué clínicas y hospitales iban a ser parte de las Sí, redes de prestación de hoy servicio. lo hace la EPS. Exactamente, y por eso fue que diferencié a doctora Corcho. Entonces no me ponga palabras que yo no dije. Yo dije que yo prefiero que sea mi EPS la que lo decida. Que se han cometido abusos, sí, hay que ver cómo lo regulamos. Pero eso usted sabe además que estaba en el decreto 0858, que afortunadamente logré frenarle al ministro, a pesar de que se estaba cayendo la reforma en el Consejo de Estado. Entonces no ponga palabras que yo no he dicho, doctora Bueno, Corcho. echamos Entonces, pa'lante, a No, ver. pero una cosa, porque está el tema de las compras centralizadas. Eso ya se hace en algunos casos, doctora Corcho, y a veces no sale bien por parte del Estado. Fíjese lo que pasó con el tema de la Pero ha hepatitis C. salido bien lo de los gestores también ha sido No, yo creo que complicado. no, los es que gestores farmacéuticos. el tema de los gestores la farmacéuticos figura. es que si tú no les pagas oportunamente o a las clínicas o a los hospitales, como está sucediendo con 9PS, que la doctora Corcho sigue sin hacerse cargo de la crisis de 9PS, es que llevan 2 años manejándola. Nos dijeron que ellos iban a manejarla Sí. mucho mejor. Es que es el gobierno. sí. Prácticamente todas las semanas, doctora Corcho, se reúnen los interventores Bueno, con el Superintendente hablemos Nacional de queremos Salud. que le dedicamos tiempo a la 9PS para que salgamos de ese problema. No, por favor, hepatitis C. A ver. Entonces, usted nos dice compras centralizadas. Yo he hecho 2 denuncias en años consecutivos donde la hepatitis C la tenía que comprar el gobierno con la ARES, el ministerio, y la compraron tardíamente. Ya. ¿Y qué pasó? Afectaron a los pacientes. Entonces, yo no estoy en contra de las compras centralizadas. Estoy a favor de que haya funcionarios competentes, pero lamentablemente en este gobierno muchas veces hay funcionarios incompetentes. ¿Y quiénes se vieron afectados? Esas personas de escasos recursos que por alguna razón tenían que tener ese remedio oportunamente, que tenían esa enfermedad y que tristemente tuvieron o que interrumpir sus tratamientos o que se les demoró. Una cosa que es diferente, que nosotros tenemos esa diferencia con la doctora Corcho a propósito de los centros de atención básica en salud. Entonces ella dice que Kevin hubiera podido ir, mira, hoy por hoy la portabilidad es mucho más sencilla porque nosotros estamos con la EPS y teóricamente uno llama a la EPS Sí, y dice, me voy a ir a Cartagena y por ahí si te la cualquier ubican. cosa. No funcionó. Pero espérese, doctora Corcho, es que está intervenida la EPS y no solamente con ese paciente, A ver, te voy es a que hay dar otros otro dato, pacientes. te voy a dar otro pero dato. es que hay otros la pacientes. crisis de los pacientes con enfermedades huérfanas, que tengo un informe que me acaban de pasar, vamos a examinarlo y te lo voy a enviar. Por favor. También, está mal también en las EPS no intervenidas. Es que vuelvo, insisto, el problema es el Estructural. sistema, Andrés Forero. Ahora, 9PS. Pero venga, doctora Corcho, 70.000 después me responde millones todo. de Porque pesos de desvío de recursos le encontraron a Cardona,
que en este momento está imputado por la Fiscalía General de la Nación. Si un la nueva superintendente conoce de eso, tiene que intervenir, o si no, está en omisión de función pública y prevaricato protegiendo la corrupción en este país. 5 millones de facturas ocultas para falsear estados de financieros para que no fueran intervenidas. Gastos, esta denuncia la hicimos nosotros. En el 2023, año de las elecciones de este país, la 9PS giró 750 mil millones de pesos a unas organizaciones que no sabemos qué son, esas que llaman las de que no tienen reconocimiento, no eran clínicas, no eran droguistas, no eran nada de eso. Lo radicamos en la Fiscalía. Financiaron campañas con los recursos de la nueva EPS, 750 mil millones. Hoy, desafortunadamente, la Fiscal General de la Nación, la Fiscalía, mantiene esto en la impunidad, lo mismo que la Contraloría, que ya tendría que haber hecho fallos. ¿Se hace la intervención? Pues evidentemente se encuentra un caos donde lo que nosotros le recomendamos al gobierno es ustedes tienen que hacer una auditoría forense. Han hecho 2. Porque esto es un desfonde muy fuerte. Esa auditoría forense tiene que tener, obviamente, por su carácter forense, consecuencias penales, disciplinarias y fiscales, porque esto es un aparato capturado por la clase clientelar, la clase política de los partidos de ustedes sigue gobernando allá al interior. Es verdad. Entonces, ya le cuento por qué no es verdad. Sigue gobernando allá al interior. Evidentemente, esto es una estructura donde lo que nosotros esperamos es que próximamente se revelen los resultados de las auditorías forenses, donde nos encontramos asuntos como Cosalud, donde está familia de la clase política opositora amiga del doctor Andrés Forero. No sé si son mis amigos, doctora, pero es que dígame quién es. Yo no soy amigo de Andrés Pastrana, no soy amigo de Santos. Dígame por qué dice eso. No, yo no represento eso, doctora. No, es que usted me está diciendo primero que son amigas. No, yo no estoy defendiendo eso. Yo estoy defendiendo la salud de los colombianos. Pues mire, doctora Corcho, a propósito del tema de la atención. Voy a hacerles un razonamiento. Supongamos que yo no he podido entender cuál es la propuesta de ellos. Supongamos, no. Pues es reconstruir lo que ustedes destruyeron, doctora Corcho. Todas las EPS que están intervenidas y pasémoslas a las buenas EPS. Háblate con el de Sura y el de Salud Total, ¿qué te van a decir? Yo no voy a recibir esos pacientes porque ahí sí me quiebro. Los que no pueden el más, sistema es inviable, entonces ¿qué vas a hacer con la mitad de la población de Colombia? ¿Le vas a decir ustedes son inviables? Por eso se necesita una reforma estructural. Bueno, entonces, a propósito de lo que dice la doctora Corcho, que creo que es muy importante aclarárselo a la doctora Una Corcho. pregunta que yo no, ustedes no están de acuerdo con una reforma, ustedes no quieren la reforma. No, pero es que ninguna. Nosotros ya habíamos presentado, el presidente Duque había presentado una reforma. O sea, sí están de acuerdo. No, Okay. pero es que hay necesidad de hacer una reforma. Pero es que cualquier sistema de salud en el mundo requiere ajustes permanentes. Claro. Eso siempre lo hemos planteado. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que se necesita una reforma. Haz de cuenta. Primer acuerdo. El modelo que nosotros planteábamos, creemos que es el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Que se tenía que mejorar, claro, que tenía que haber un tratamiento de las zonas rurales y dispersas, que podía haber, por ejemplo, en esas zonas, ahí podríamos estar de acuerdo con la doctora, un tema de subsidio de la oferta, ahí podríamos estar de acuerdo, pero en el resto del país no, en el resto del país funcionaba relativamente bien, no era perfecto. Entonces, por eso yo te digo que mi propuesta o nuestra propuesta no es tan radicalmente opuesta al sistema que teníamos hoy. No se trata de construir desde cero, sino construir desde lo construido, porque creíamos que había un avance importante. Entonces, a propósito de lo que decía la doctora Corcho con el tema de los centros de atención primaria en salud, que creo que iba a ser más difícil aún el tema de Kevin, porque hoy, más allá de que no funcionó, en gran medida por la intervención de 9PS, porque la mamá de Kevin ha dicho que hay otros pacientes cercanos a ella que sufren hemofilia y tampoco le han dado los medicamentos, no fue solamente la situación de Kevin. Entonces, ¿qué pasa? Que tú hoy por hoy, si estás en 9PS o estás en 9PS, digamos en Sanitas o en Sura, llamas y dices, me voy a tal región. Entonces, teóricamente ya te tienen que atender. Aquí nosotros estamos adscritos en el sistema de la doctora Corcho en un centro de atención cercano a nuestra casa o cercano a nuestro lugar de trabajo. Ahí están las cosas, ¿no, doctora Corcho? Señor. Entonces, si yo me retiro o si yo voy a Medellín, por ejemplo, yo tengo que ir al centro de atención primaria en salud a decir, mire, así es, doctora Corcho, es que usted estaba pensado en la reforma, así lo dijeron. Te lo voy a explicar de lo que... Pero así pasó, pero o sea, que si usted se va allá a Medellín, tiene que antes ir al centro donde usted está registrado. Teóricamente, pero mira esto, María Jimena. No, porque se supone que la portabilidad se puede hacer por teléfono, se puede hacer por redes sociales, por medios de comunicación. Mira esto, que era una preocupación que nosotros teníamos. Hoy, por ejemplo, tú estás en algún lugar del país que no es Bogotá y tú vives en Bogotá. Digamos que estás en San José del Guaviare, sufres un accidente, te estabilizan, te atienden en urgencias, pero te tienen que trasladar para atenderte aquí a Bogotá. Hoy, en teoría, quien tiene que hacer todo ese ejercicio de llevarte es la EPS. Sí. En cambio, allá, con ese nuevo sistema, como ya no está la nueva EPS, ya no está la EPS, ya no está el asegurador, teóricamente
técnicamente tienen que conversar la entre todas secretaría- las secretarías. Sí, yo Y sé. eso, en La lugar de Secretaría de favorecer San al Vicente paciente, sí, la Secretaría del Caguán. San Vicente, no, de San José del de San Guaviare, José del la Secretaría Guaviare, del Guaviare, con la Secretaría de Bogotá, donde te tienen que terminar remitiendo. pero- Entonces, esa es una preocupación que nosotros teníamos, que en lugar de facilitarle las cosas a los pacientes, la Sí. terminaran complicando. Y Eso una es cosa a cierto. propósito Hay de- una- Yo no, vuelvo y te digo, yo hay- te puedo contar más casos de Pero mira, pacientes. una pero cosa- te voy a contar una cosa- casos- una cosa- si vamos a ir a la casuística, Una sí. cosa de 9 PS, doctora Corcho, que usted nos Sí, estaba vamos a ir a diciendo. la casuística, Y por eso bueno. digo que usted no me diga que yo tengo relaciones con las personas porque no tengo amistad con ellas. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy defendiendo lo que Estás considero que era un defendiendo sistema. intereses de un No, negocio, yo estoy defendiendo a los compañero. Te lo voy a pacientes. decir de las- Pero yo estoy no, defendiendo a a los los pacientes. pacientes. Ya te voy a Mire, explicar las lo de los asociaciones de pacientes, la gran mayoría están en contra de la reforma, no están de acuerdo. Personas que incluso eran de izquierda, personas que no están con el centro democrático. Andrés, Se lo digo, te doctora voy Corcho, a explicar- están en contra de lo te que voy a está sucediendo. explicar la Me han dicho que situación. lo que están A viviendo ver, hoy nunca lo habían Te vivido. lo voy a Pero mire, explicar. 9 PS te para lo voy a cerrar, doctora explicar Corcho. 15 de una- millones te de voy a pesos. explicar de una Espérate, manera, pero déjame hablar, mira. Te voy a explicar una cosa sencilla. Todo eso que tú relatas es lo que pasa hoy en el sistema y ha pasado hace 10 años. Te cuento cosas peores. La EPS llega y coge un paciente. Yo como psiquiatra de Bogotá veo pacientes que trasladan desde Bucaramanga, donde allá hay psiquiatras, porque les parece mejor negocio contratar en Bogotá con su propia clínica que en Bucaramanga. Lo acabo de Porque decir y tienen dije que eso está discreción. mal. Es del actual sistema. Yo lo sé, y lo acabo de decir, y dije del que eso actu- estaba mal y que esas eran de las cosas que se tenían que corregir. del actual Pero la sistema. solución no es Por darle esa eso, discrecionalidad a lo los que alcaldes y nosotros gobernadores. Vuelve y juega. Que no es de los alcaldes. Pero ni de así los está, gobernadores. doctora es de Corcho, las le puedo- secretarías. no las es- secretarías. estamos hablando de Es de la las secretarías. territorialización. Pero doctora, está en la ley y usted lo Estamos puede ver, está en el hablando, decreto ¿cuál es la 058, puerta de 0858. entrada? Te lo voy a hablar. ¿Cuál es la puerta de Pero entrada? una pregunta, doctora Corcho. Sí, es claro que las secretarías Van a de definir los las redes. municipios son las que definen Y los el departamentos, traslados las dos. Pero es de que eso- los pacientes. Pero es que eso no Sí. lo definió, eso lo definió la ley 1438. La ley 1438 definió que las secretarías de salud con las EPS Exacto. definen la red de prestación de servicios, no es la reforma. Ya. Y lo que se dice aquí en la reforma, Entonces, ¿por en qué el lo están último sacando vía documento, decreto, doctora? es no vía decreto, no sé. El porque 0858 lo estaban tratando de sacar con eso. porque es la reglamentación de la Y ley yo prefiero, ahí vuelvo a insistir, 1438. que sea Sura Es- a que sea la persona ¿cuál es de una la secretaría vocación? de gobierno, de departamental o municipal la que defina qué red, o sea, cuál va a ser mi red. ¿Cuál es la vocación? Ah, no, pero es que cuando lo hizo Sura, es eso. Hoy lo hace Sura y mira No, qué el caos bueno. que tenemos. No, Sura es muy bueno. Porque es un Yo digo, problema yo estoy feliz con Sura. ideológico ¿Usted en que cuál ustedes EPS está, tienen. doctora? Ustedes tienen. ¿Usted está en 9 EPS? Mírelo, eso no es un problema de casuística. claro, Pero ¿Cuál que no, es el sí. objetivo espero que no. del sistema de salud? El Espero que objetivo no. de un sistema de salud es que usted lo atienda lo más cerca de su casa. Si el servicio no está ahí, usted lo tienen que atender en el lugar adyacente. ¿Quién organiza la red de prestación de servicios? No se puede organizar por negocios, como hoy se organiza, por intereses de negocios. Es por un estudio epidemiológico del Ministerio de Salud del Estado que dice, yo necesito servicios de salud en el Amazonas. El 70% de los prestadores de Bogotá están en el norte y en el oriente. Tú tienes que llevar servicios al sur para que estén cerca de la gente. Es una organización planificada del sistema de salud que tiene que crecer de acuerdo a la necesidad de la gente y no de los negocios que tú defiendes en el Congreso. Mira, yo defiendo Bueno. a los pacientes. Y doctora Corcho, mire que yo no le he dicho a usted Vamos que a- usted defiende intereses ocultos, yo no le he dicho que usted se ha reunido, por ejemplo, con interventores, como dicen que se reunió el doctor Ulay Beltrán en determinados momentos, como por ejemplo Giovanni Rubiano, que antes de estar como superintendente nacional de salud, fue a donde uno de los interventores a presentarle a alguien que después estuvo vinculado, según la silla vacía, en el traslado de 9.000 pacientes Sí, de denúncielos, pero VIH. hablemos de la No, cosa, pero denúncias. Si hay le irregularidades, estoy denúncialas. diciendo, Yo doctora te puedo Corcho, entonces presentar otras yo no le he denuncias, asignado a pero- usted, yo no le he asignado Pero a ¿por usted qué no malas, echamos? malas intenciones. Yo sencillamente he estado diciendo que tenemos posiblemente los Dos. mismos intereses, pero consideramos que para llegar a eso No, los mismos hay intereses no distintas- tenemos. Tú estás defendiendo no, un negocio. doctora, no, yo no estoy De las defendiendo un negocio. farmacéuticas Yo y estoy, las no, EPS. pero es que si ve, ahí yo le podría decir que usted está defendiendo entonces a los politiqueros que se están robando las EPS intervenidas y yo no lo voy a hacer. No, porque es que la intervención no es la reforma. La reforma quiere acabar pero es que con las se están- intervenciones. No, pero es que usted está defendiendo las intervenciones, Pero- doctora pero Corcho. Usted veo, he o dicho sea, continuamente que usted ¿Ustedes no por se qué hace no cargo de me, 9 pesos. no me Mira esto. responden, doctora Corcho? ¿En qué podría estar de acuerdo usted con lo que plantea aquí Andrés? Mire, yo lo que quiero plantear es una cosa. Mire. Ustedes van a tener que enfrentarse Cada en el colombiano Congreso. Vamos a ver, Colombiano. obviamente, Saquemos hay adelante. dos visiones completamente distintas. Yo creo que aquí está suficientemente claro a lo que ha jugado O sea, el no Centro hay- Democrático. No es solo la reforma a la salud a la que se oponen, también la Pero- laboral, también la pensional, también se opusieron a la ley de financiamiento, es decir, vienen a decirle a los colombianos aumentemos los recursos de la salud, pero negaron la ley de financiamiento, la reforma tributaria. Es una obstrucción y una oposición a ver, a de que acuerdo. este país cambie.
Eso la única manera que lo cambiamos es el 8 de marzo con el voto. Si la gente del Centro Democrático es mayoritaria en el Congreso, no van a haber reformas, no solo de la salud. El doctor Forero también votó en contra de todas las reformas, la jurisdicción agraria también, para No se ha entregar votado, tierras, doctora, pero pero calma que ustedes no se ha también votado. están en Esa se quedó oposición a ya. eso. Esa ya se quedó Esa como... Pero la no, se va a engavetaron. acabar, no está La ley de engavetada. sometimiento Pero a la ¿por qué dice justicia mentiras que no son también cosas ciertas, está doctora? engavetada. No van a haber cambios. El Congreso va a seguir sin Usted resolver los tiene problemas de el Colombia. closing, No, me toca, claro que a sí. ver. Entonces, a propósito del tema 9PS, que la doctora Corcho no lo quiso responder. Ayer, en estos días, la doctora Múnera, que es la superintendente ad hoc, porque tenemos una situación escandalosa, el Cargados. actual superintendente nacional de salud, que es el señor Bernardo Camacho, un señor completamente incompetente, 8 meses a cargo como interventor de 9PS, salió con 10 años de órdenes de arresto por desacato a fallos de tutela. Eso es una vergüenza. Ya ha nombrado a doctora Corcho a un montón de personas bastante cuestionables en la superintendencia. Entonces, la señora Múnera, que no sabe temas de salud, es la persona que está hoy como superintendente ad hoc. Y ella reconocía que hoy hay 15 billones, hoy, no antes, no con el señor Cardona, si le tiene que responder a la justicia, que le responda, es que yo no tengo por qué defenderlo a él. Pero 15 billones, doctora Corcho, sin auditar, decía ella, que han hecho 2 auditorías forenses y dice ella que no han resultado. No sé si no han resultado en el sentido que no se ajusta a la narrativa que tiene el gobierno nacional. Entonces, ¿dónde nos podemos poner de acuerdo, María Jimena? Que tenemos unas visiones de país completamente distintas y unas visiones a propósito del sistema de salud radicalmente opuestas. Nosotros creemos que nuestro sistema no era perfecto y por eso ella me dice, es que usted no tiene una visión o una propuesta radicalmente distinta al sistema actual. Claro que no, porque nosotros consideramos que era un sistema que era imperfecto, pero que había funcionado relativamente bien, que logró resistir una pandemia, pero que tristemente 3 años y medio del gobierno de Gustavo Petro, por politiquería, corrupción, ideología, lo tiene al borde del colapso. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Hay que reconstruir el sistema, obviamente haciendo cambios. Yo reconocí eso, doctora Corcho, de esos traslados indebidos de personas que están, por ejemplo, en Cúcuta y que los mandan a Bucaramanga pudiendo atenderse en Cúcuta. Eso yo dije que se tenía que corregir. Hablé del tema de la UPC diferenciada para este tipo de enfermedades, no para el tema de género, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de diferencias, Ya pero está diferenciada. sí, ya está diferenciada en muchos temas, pero no en lo que yo le estaba diciendo puntualmente, doctora Corcho. Entonces, nosotros planteábamos ser ajustes, no cambios radicales. Nosotros decíamos que había que construir sobre lo construido. Entonces, ahí sí, ahí también nos podemos poner de acuerdo. Los colombianos van a ser los que van a elegir. Y obviamente, nosotros los invitamos a que ustedes hagan un ejercicio de discernimiento y consideren si lo que ha hecho el gobierno con las EPS intervenidas, con el sistema de salud de los profesores, es lo que quieren para todos los colombianos. Yo personalmente no lo quiero. Me gusta además hablar que los recursos no son del Estado, son de los colombianos. Y yo prefiero que sea mi EPS, por ejemplo, Sura, la que se haga cargo de mi salud y la de mi familia, y no una persona nombrada por el gobierno nacional. Entonces, un saludo para todos, que Dios los bendiga, Bueno, y ojalá voten por el Centro Democrático. La doctora Corcho les dirá otra cosa. Ahora, yo les agradezco que ustedes hayan aceptado este debate. Son 2 voces muy importantes que de seguro van a estar en el Congreso. Y la idea es que salgan a votar conociendo, sabiendo por qué van a votar. Y yo creo que estos espacios sirven para construir una reflexión crítica sobre por quién hay que votar. Y ustedes son los que deciden. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a las dos. Carolina. Gracias. Nos vemos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.